Como les decía, la matrícula profesional es una de las cosas más discutidas, que es anticonstitucional, que por qué tiene que haber una matrícula en cada provincia, por qué no una única en todo el país, así no tenemos que andar matriculándonos en cada provincia cuando nos trasladamos. En fin, también se dice por qué tengo que pagar la matrícula y qué me dan a mí. En fin, hay una cantidad de cosas que cada uno de nosotros piensa y se opone a la matrícula profesional. Entonces vamos a tener que, a este concepto, digamos, de tratar de defenestrar la matrícula, vamos a tener que darle con munición fuerte. Por eso empiezo por la Constitución Nacional. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece nuestra Constitución, el primer artículo. Hay muchas cosas que muchos historiadores dicen por qué utilizamos o por qué decidimos usar el sistema federal. Algunos dicen que era porque copiamos la Constitución de Estados Unidos. Otros dicen lo que pasa es que nuestro país es tan grande que no se puede usar el régimen unitario, sería casi imposible. Otros dicen que en realidad era todo un movimiento en todo el mundo que venía eligiéndose el régimen federal. Alberdi, cuando escribe la Constitución, dice que en realidad es un conjunto de todo. Todas esas razones hacen que elijamos el gobierno federal. Pero también en nuestra Constitución Nacional, como elegimos el sistema federal, dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, es decir, pactos anteriores, los pactos precedentes a la Constitución. También dice que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la provincia, sin intervención del gobierno federal. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, en conocimiento del Congreso Federal, y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras para estos fines y con sus recursos propios. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento se consideraba como un territorio autónomo, pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales, y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Esto nos está diciendo que las provincias en nuestro régimen federal son autónomas. Cada una elige su propio gobierno y su propia administración. Sí, pero no, ahí está. Las facultades exclusivas del Estado federal, o sea, las que las provincias le han delegado al Estado federal, son varias, pero estas son, digamos, las más importantes o las principales. La intervención federal, es decir, cuando una nación puede intervenir una provincia, la declaración de estado de sitio, las relaciones internacionales, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social y las leyes federales o especiales. Solamente el Estado Nacional puede acuñar monedas, dictar leyes de ciudadanía y puede disponer de las Fuerzas Armadas y corre con su organización
y distribución según las necesidades de la nación. Solamente la nación puede declarar la guerra y ordena represalias con la autorización y aprobación del Congreso. Y declara el estado de sitio, pero con acuerdo del Senado. Puede crear aduanas provinciales, tratados políticos, leyes sobre comercio exterior o navegación interior o exterior. Imponer contribuciones directas o indirectas, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, o sea, préstamos, disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, arreglar el pago de la deuda interior y exterior, arreglar y establecer los correos generales de la nación. Fíjense, el correo es una potestad, una facultad delegada por las provincias al Estado. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación y fijar lo de las provincias. Proveer a la seguridad de las fronteras. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Y acá hay algo muy importante. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfiera con el cumplimiento de aquellos fines. Eso está expresamente dicho en el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional. Fíjense en que acá la Constitución Nacional dice que las provincias conservan el poder de policía, y lo dice no tácitamente, sino expresamente. ¿Cuáles son las facultades exclusivas de la provincia? Son las no delegadas. Qué sé yo, hay muchas, pero las más importantes. Las expresamente no delegadas, indicadas por la Constitución. Por ejemplo, elegir gobernador, dictar las constituciones provinciales, establecer impuestos directos, dictar sus leyes procesales, asegurar su régimen municipal y su educación primaria, crear regiones de desarrollo económico y social y celebrar convenios internacionales, el régimen electoral para sus autoridades, etc. O sea que las provincias pueden elegir el régimen electoral para elegir sus representantes. También hay facultades que no están, que están tácitamente no delegadas. Como por ejemplo, dice que el artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución Nacional al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales preexistentes. También hay facultades concurrentes, es decir, facultades que el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen en forma conjunta, con, por ejemplo, los impuestos indirectos internos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, promover la construcción de ferrocarriles y canales navegables y normas sobre el medio ambiente. Tanto el Estado Nacional como las provincias pueden, en forma conjunta, de acuerdo a las características del territorio y del ambiente, crear leyes o normas de protección ambiental. Existen también facultades excepcionales, es decir, hay facultades que la Constitución le entrega a las provincias para que en casos excepcionales las puedan utilizar, como por ejemplo, dictar los códigos de fondo o de derecho común hasta tanto el Congreso lo haga, o levantar ejércitos en caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal. Fíjense que esto nos está diciendo que las provincias tienen que velar por la seguridad en su territorio. Tanto es así que da potestad a las provincias para que tengan ejércitos o que levanten ejércitos, si es que hay un peligro inminente, porque las provincias conservan
esa facultad de preservar la seguridad pública en su territorio. Las provincias son entidades políticas con individualidad propia que componen el Estado Federal Argentino, que no son soberanos, son autónomas. Las provincias no son soberanas. El que es soberano es el Estado Nacional. La autonomía política dice que tiene la autonormatividad constituyente, darse su propia constitución, forma de Estado, garantías, etc. Cuando hablamos de garantías, hablamos de las garantías de los ciudadanos. Volvemos a caer en el tema de que nos está diciendo de que las provincias deben velar por la seguridad pública. Competencias judiciales propias, autoridades políticas. Es obligación de los gobiernos provinciales asegurar la educación, sobre todo la primaria, junto con la administración de justicia, el régimen municipal y la seguridad pública. Todo esto que estoy leyéndoles es ni más ni menos copiado de la Constitución Nacional. En cuanto al cuidado del medio ambiente, hemos dicho que cada provincia puede dictar una legislación particular y complementaria que contemple las singularidades regionales al respecto. Yo insisto en esto de la seguridad pública porque en esto nos basamos cuando hablamos de la matriculación. Pareciera que estoy yéndome por las ramas, pero en realidad estoy encaminándonos a que concluyamos en esto de la matriculación. Es decir, en resumen, las facultades más importantes de las provincias es la educación. Tienen que ocuparse de educación. Por eso es que las escuelas primarias, casi todas son administradas y de propiedad del Estado. Pero sobre establecimientos privados tiene la potestad del control, tiene el poder de policía sobre los establecimientos educacionales privados. En cuanto a la salud, es la obligación del Estado crear y mantener los hospitales. Los hospitales no son del orden nacional, son del Estado provincial. Y además tiene la potestad, o sea, el poder de policía, de habilitar todas las instituciones que tienen que ver con la salud. Tanto las clínicas, los sanatorios, los laboratorios de análisis clínicos, todo eso controla el Estado provincial. En el caso nuestro de Tucumán, el CIPROSA. Si un bioquímico quiere poner un laboratorio, tiene que pedir permiso al CIPROSA para que lo habilite a funcionar. Lo mismo cualquier otra institución de diagnóstico, ya sea diagnóstico por imágenes o tantos otros laboratorios que hay o instituciones de diagnóstico que existen o que tienen que ver con la salud. Y en cuanto a la seguridad pública, lo mismo, el Estado provincial tiene que tener su propia policía. Cada provincia tiene su policía. No hay una policía que valga para todo el país, salvo la federal que tiene que ver con causas o delitos muy específicos, que son de orden federal. Pero cada provincia tiene su propia policía. ¿Esto es por qué? Porque la Constitución dice que las provincias no delegaron a la nación esa potestad, esa facultad. Lo mismo las policías de tránsito, que son municipales. La seguridad vial, la matrícula vehicular, las patentes de los autos, la matrícula. Si bien hay un régimen nacional, pero yo no me voy a Buenos Aires a sacar la patente de mi auto. Me lo da la provincia, el Estado provincial. Lo mismo la licencia de conducir. La licencia de conducir, si bien el formato y las características, hay una ley nacional de tránsito, pero te lo da la provincia. Vos lo gestionás en la provincia y la provincia lleva el registro de tu carnet. Si bien podrá después, hay un plan del famoso scoring, en donde en todo el país se va a llevar una especie de registro, pero en realidad el registro es provincial, porque el poder de policía lo tiene la provincia, no fue delegado a la nación. Y cuando yo voy y pago por el carnet para que me den la licencia de conducir, voy y pago, cuesta. Y no estoy diciendo qué me dan. No te dan nada. Solamente te dan la habilitación para que conduzcas.
Entonces no puedo decirle yo a la policía de tránsito, ¿por qué te voy a pagar vos qué me da? Y no, te dan ni nada más ni nada menos que la licencia, la habilitación para que conduzca. Yo puedo ser un eximio conductor. Reutemann, todos saben quién es, pero él para manejar un auto sabe manejar, ¿no es cierto? Reutemann ha sido subcampeón del mundo. Pero para conducir un auto tiene que ir a sacar matrícula, licencia de conducir. No importa que sepas, alguien te tiene que registrar porque la actividad que vos vas a hacer es peligrosa. Entonces, todo lo que sea que atente contra la seguridad pública tiene que estar registrado. Lo mismo pasa con la licencia para aportación de armas. Existe el REPAR, Registro Provincial de Armas. Yo para aportar un arma tengo que ir a la provincia, el REPAR, que sigue las leyes del RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, pero yo eso lo hago acá, en la provincia. La provincia es la que me da la licencia para portar un arma. ¿Y por qué esto? Porque si yo tengo un arma, puedo causar daño a las personas o a las cosas. Por lo tanto, tiene que ver con la seguridad pública. Por lo tanto, la provincia, el Estado provincial, debe velar por la seguridad pública y debe saber quién tiene un arma, dónde vive, qué es lo que hace, cómo se llama, cuál es su número de documento, porque si pasa algo, tengo que saber dónde buscarte, o dónde sancionarte, o dónde reclamarte. Por eso está todas estas cosas que decimos tienen que estar registradas, tienen que estar matriculadas. Y también está la matrícula profesional. Todos sabemos que el ejercicio de las profesiones conlleva el peligro de que podamos causar daño a las personas o a las cosas. Por lo tanto, el Estado debe controlar el ejercicio profesional. El Estado, para preservar la seguridad pública, debe controlar el ejercicio de las profesiones. Porque yo puedo mandarme una macana a hacer un puente mal hecho, o hacer una instalación eléctrica mal, o hacer un diagnóstico equivocado a una persona, o darle un remedio que no corresponde y la persona, digamos, no digamos que se muere, pero le hace daño. Entonces, todas las malas praxis en general tienen que estar controladas por el Estado. Pero el Estado se da cuenta que, bueno, con el correr del tiempo, las profesiones son muchísimas en número, por lo tanto, el Estado no puede controlar, ni tampoco se dan cuenta de que los jueces no tienen por qué saber de medicina, de abogacía, de ciencias económicas, de ingeniería, de psicología. Entonces le tiene que delegar ese control de policía, ese poder de policía, a las instituciones creadas por ley, que están formadas por profesionales de la misma rama. Por lo tanto, nada mejor que juzgar a alguien que ha cometido una mala praxis por sus propios pares. O sea que los profesionales tenemos la ventaja, por así decirlo, de que somos juzgados por nuestros pares. Son quienes nos van a controlar la ética en el ejercicio de la profesión. Entonces, esa ventaja nos lo da el Estado cuando delega en instituciones el control del poder de policía o el control de la matrícula. Pero todo tiene que ver con la seguridad pública. Cuando yo voy y me matriculo en mi colegio profesional, no le puedo decir, pero ¿por qué te voy a pagar una matrícula todos los años si vos no me das nada? No, ¿cómo que no te da? Te da nada más y nada menos que la habilitación para que ejerzas tu profesión, para que puedas hacer tu actividad. Porque la actividad tuya puede hacer daño a las personas o a las cosas. Por lo tanto, tiene que estar controlado por el Estado. ¿A través de quién? De los colegios profesionales. Entonces, la obligatoriedad de la matrícula profesional es
una razón de bien público, es una razón de seguridad pública. Ese es el sentido fundamental de la matrícula, por todo esto que venimos diciendo. Fíjense qué importante y cómo la Constitución nuestra le deja la autonomía a las provincias en el tema de seguridad, que si bien dice que las provincias no pueden declarar la guerra, pero hay algunas constituciones y que no pueden tener ejércitos, salvo situaciones excepcionales. Sin embargo, la Constitución de la provincia de Corrientes, la del 2007, dice que el gobernador es el jefe superior de las milicias provinciales y dispone de ellas en los casos que establece la Constitución y las leyes nacionales. O sea que esa Constitución no es anticonstitucional con respecto a la Constitución nacional. La Constitución de la provincia de Corrientes habilita para que el Estado tenga una milicia. Si bien no la tiene, pero la Constitución lo habilita a tenerla. Y esa facultad no ha sido discutida. Bueno, estas son, digamos, todas estas son las facultades que fundamentalmente tienen que conservar las provincias y sobre todo hago hincapié en el tema de la seguridad pública. Y también la Constitución de la provincia de Tucumán tiene en cuenta esto. La Constitución del 2006, que es la última reforma que tenemos, dice que en su artículo 40, dentro de la esfera de sus atribuciones, la provincia procurará especialmente que las personas gocen de los siguientes derechos. Y hay una cantidad de derechos que la Constitución obliga a que la provincia procure. La colegiación profesional es obligatoria, lo dice la Constitución de la provincia. El Estado ejerce el poder de policía sobre las matrículas profesionales que puede delegar por ley en los respectivos colegios o entidades profesionales. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. Se reconoce el derecho de los profesionales para administrar sus propias cajas previsionales. Fíjense qué importante esto, porque nos está dando a los profesionales la posibilidad, y reconoce la Constitución de la provincia, que tengamos nuestras propias cajas previsionales. Eso es fundamental para el desarrollo profesional y el bienestar nuestro. Digamos, esta inclusión, este artículo 40, en la Constitución de la provincia fue un logro de la FEPUT. Cuando en el año 2006 se empezó a discutir la reforma de la Constitución, que como todos saben, el objetivo del gobierno era, no le importaba que pase, lo que le importaba es que se pueda establecer la reelección. Acuérdense que ese era el objetivo principal de esta reforma. Pero bueno, aprovechamos el tema de que lo que quería José Jorge era la reelección y logramos meter ese articulito que le da categoría constitucional a la colegiación. Y ya figura en la Constitución tucumana que la colegiación profesional es obligatoria, así ya tiene rango constitucional. Por lo tanto, no puede ser discutido. Sin embargo, lo normal es que los profesionales discutamos el tema de la matriculación. Más allá de la Constitución y, por supuesto, las leyes en que el Estado provincial le ha delegado a los colegios profesionales el control de esa matrícula. Las instituciones, los colegios profesionales, colegios o consejos profesionales, tienen la potestad y el poder de policía que les son delegados por el Estado provincial. Veamos qué significa una matrícula. Una matrícula es un registro o una lista oficial de personas o empresas hechos con un fin determinado.
También se le llama matrícula al documento con que se acredita esa inscripción. Uno dice, yo tengo matrícula porque me han dado un papel, un documento, donde dice que estoy inscripto en tal lugar. El concepto de la matrícula es la facultad o permiso que se atribuye a una persona para ejercer una actividad. Entonces, es el permiso que se le da a una persona para que ejerza una determinada actividad. Por ejemplo, la matrícula de manejo, la licencia de manejo, es una concesión que se le da a alguien, una habilitación, un permiso que se le da a alguien para que maneje. ¿Está? El permiso, la licencia de portación de armas, también es lo mismo, es una facultad o un permiso que se le da a una persona para portar el arma. En el caso de la matrícula profesional, ¿no es cierto?, tiene como fin dar fe de la autenticidad de los títulos que se requieren para ejercer ciertas actividades que comprometen al interés social y demostrar que fueron expedidos por instituciones aptas para hacerlo. De esta manera, las autoridades cumplen con la función de inspeccionar y vigilar el ejercicio de las diferentes carreras técnicas o universitarias, lo cual ha sido encomendado por la Constitución, de conformidad con el desarrollo legal pertinente. Es el número de identificación profesional. En el sello que ponemos para cuando ponemos la firma, debe figurar el apellido, el nombre, la profesión y la especialidad, y también el número de tu matrícula. Es decir, el número de matrícula no solo es esencial para identificarnos, sino que es nuestro número de registro. Como así tiene un número de registro el carnet de manejo, tiene un número de registro el permiso para portar un arma. Todas esas cosas que hacen a la seguridad pública tienen que tener una matrícula porque tiene que estar registrado en quien ejerce el poder de policía. Otros ejemplos, la matrícula o registro de vehículos es para individualizarlos correctamente. La matrícula o patente es una combinación, en nuestro caso, de caracteres alfabéticos o numéricos que identifica e individualiza el vehículo respecto a los demás. La combinación de letras y números es exclusiva de un vehículo, de forma que podrá ser identificado en cualquier circunstancia por su matrícula. ¿Se dan cuenta cuál es el sentido de la matrícula? Que es única, además es inequívoca y sirve para individualizar perfectamente en cualquier momento al individuo. Estamos hablando de seguridad pública, tiene que ser así. La licencia nacional de conducir es un documento único que la autoridad competente de cada jurisdicción provincial o municipal otorga a un ciudadano con el objeto de habilitarlo legalmente a conducir un vehículo, sea con carácter particular o profesional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito. ¿Está? Pero eso lo otorgan las provincias. Y son los permisos que dan para que uno ejerza una determinada actividad porque estamos resguardando la seguridad pública. Hay una serie de preguntas que nos hacemos siempre. ¿Quién nos capacita? Las universidades nacionales y privadas, a través de sus facultades, brindan los conocimientos y los respectivos diplomas certifican que las personas que los poseen están capacitadas para asesorar, dirigir o ejecutar en los temas o las materias de las diferentes carreras. O sea, las universidades nos capacitan. ¿Quién nos da los límites o las incumbencias de cada carrera? De acuerdo a la Ley de Ministerios, la número 23930, corresponde al Ministerio de Cultura y Educación entender en la determinación de la validez nacional de estudios y títulos en las habilitaciones e incumbencias de títulos profesionales con validez nacional. Esto está reglamentado por un decreto número tal que establece que la facultad de otorgar títulos conducentes a grados universitarios
queda reservada exclusivamente a las instituciones autorizadas para funcionar como universidades o institutos universitarios. Es decir, quienes nos dan las competencias o las incumbencias es el Ministerio de Educación. Quien los capacita son las universidades. ¿Qué significa ejercer legalmente la profesión? Se considera que ejercicio profesional con las responsabilidades inherentes a toda actividad remunerada o gratuita que requiere la capacitación proporcionada por las universidades nacionales. ¿Cómo se realiza el ejercicio profesional? Aplicando los conocimientos adquiridos en las respectivas universidades en los siguientes campos laborales, ya sea en relación de dependencia, sea ella privado o oficial, o como profesional independiente. También conviene aclarar que si en los organismos oficiales se recibe un plus por título, o si ha sido escalafonado en una categoría superior por el mismo motivo, también se está haciendo uso del título, cualquiera sea la índole de sus tareas. Si yo en un empleo cobro por título, por más que si yo soy ingeniero, pero estoy haciendo tareas de maestranza, pero si cobro por mi título, estoy haciendo uso de mi título. Por lo tanto, estoy haciendo ejercicio profesional, por lo tanto, tengo que estar matriculado. Estoy haciendo uso de mi título, por lo tanto, tengo que matricularlo. ¿Quién habilita para ejercer la profesión? El Estado provincial, a través de las instituciones, colegios o consejos, que mediante una ley delegó esta función. La matrícula de cada profesional en el consejo correspondiente a su título lo habilita para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la universidad a este título, en la época de su otorgamiento, porque ustedes saben que los planes van cambiando, los planes de estudio, entonces depende de qué incumbencia le han dado en el momento en que se recibió. Pero el Estado provincial es que lo habilita a ejercer la profesión, ejercer la actividad, porque es la única manera que tiene el Estado de ejercer el poder de policía, porque el Estado debe garantizar la seguridad pública. Por eso es que es obligación matricularnos, porque no hay otra forma de que el Estado controle el ejercicio profesional. En la pantalla anterior habíamos visto que la matrícula tiene como fin dar fe de la autenticidad de los títulos. Fíjense en que la única manera que hubo acá en Tucumán, que ustedes han visto y han escuchado y han salido en todos los diarios, de los títulos truchos, sobre todo de los abogados, fue porque los detectó el Colegio Profesional de Abogados. Entonces, el colegio profesional es el que te da la autenticidad de tu título, te garantiza. Cuando yo estoy matriculado, mi colegio me dice, es verdad, este señor es ingeniero, es médico, es abogado, es contador. Solamente mi colegio es el que garantiza eso, porque sabemos que ocurren cosas como esta que hemos visto hace poco en Tucumán. También es paradigmático el famoso ingeniero, que no era ingeniero, el Bloomberg, ¿se acuerdan? Que hizo de todo, estaba totalmente puesto en un pedestal, y resulta que cuando han dicho, ¿dónde está matriculado vos? No, si yo no soy ingeniero. Me dicen ingeniero y me ha quedado que yo soy ingeniero, pero no lo soy. ¿Por qué a la anterior presidente nuestra discuten su título? Porque no está matriculado en ningún colegio. Entonces, aparecen documentos que sí existe el título, que aquí está el certificado de estudio, está el analítico con todas las notas, pero ¿y dónde se ha matriculado? En ninguna parte. Entonces, por eso podemos seguir dudando de que sea o no es abogada. ¿Cómo? Sí. Pero bueno, por eso... Pero además no solo el tema, o sea, puede ser abogada porque recibió el título, es el ejemplo, pero si no
esta colegiada nunca ejerció la profesión. Se supone que no ha ejercido la profesión. Se supone. Por más que tenga el título universitario. ¿No? Está bien, pero puede haber tenido el título y no haber ejercido nunca. Pero toda esta discusión de que es o no es abogada se hubiera subsanado, se hubiera terminado si ella demostraba que estaba matriculada en algún lugar. Ya no podías dudar de que estaba o no recibida. ¿Sí? Por eso decíamos que el colegio profesional garantiza la validez de tu título. ¿Cuáles son las facultades de los colegios profesionales? Hay colegios y consejos. Los colegios son los que aglutinan a profesionales de la misma especialidad. Por eso los médicos tienen un colegio médico, los contadores tienen un colegio de graduados en ciencia económica, los abogados tienen un colegio de abogados. Pero hay también consejos que son los que aglutinan a profesiones de la misma rama pero de diferente orientación. Por ejemplo, el Consejo de Ingeniería de Tucumán, el COPIT, aglutina a 40 especialidades. Son todos ingenieros, pero hay ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros en construcción, ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas. Bueno, así hay 40. Y también los técnicos, pero de ingeniería solamente hay 40 especialidades. Hay ingenieros de sistemas, ingenieros en computación, ingenieros en armas de fuego, ingenieros en balística. Hay ingenieros de cuánta cosa se nos puede ocurrir. Ingenieros en alimentos, bioingenieros, ingenieros, ¿cómo se llaman? Biomédicos, y así hay 40 especialidades. Por eso es un consejo, no es un colegio. Pero desde el punto de vista de la función es lo mismo. Entonces, los colegios o consejos otorgan y controlan la matrícula. Ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados. Dictan las normas de ética profesional que inexcusablemente deben observar los matriculados. Aplicar las sanciones que aseguren su acatamiento y el control del efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas. Se dictan sus propios estatutos y reglamentos y fijan los aranceles para la supervivencia de esa organización. Estas son las facultades y el fin el objetivo de funcionamiento de todos estos colegios y lo que, fíjense en que en estas facultades, en estas obligaciones de los colegios, no figuran el tener que darle algo al matriculado. Si bien los colegios o consejos brindan servicios a los matriculados, tales como asesoramiento legal gratuito, asesoramiento impositivo gratuito, ofrecen descuentos en hoteles, en casas de comercio, en restaurantes, en turismo, brindan obra social a algunos colegios, pero son cosas que lo hacen para beneficiar a sus matriculados, no porque la ley los obligue. La ley lo único que los obliga es que otorguen la matrícula y controlen la ética profesional. Nada más. No tienen la obligación de dar nada. Hemos hablado que una de las cosas que siempre se discuten para tratar de defenestrar el tema de la matriculación es la inconstitucionalidad. Porque decimos que la Constitución dice que somos libres de asociarnos a quien queramos. Entonces, ¿por qué obligarme a que yo me asocie o me matricule a un colegio o una institución si la Constitución dice que yo soy libre de asociarme o no? Esto es una de las cosas que se esgrimen para no matricularse. Venimos diciendo que, como se trata de una cuestión de seguridad pública, la matrícula es obligatoria. Pero bueno, a pesar de todo eso, hay muchos profesionales que hicieron juicio a los colegios, y eso fue a lo largo y a lo ancho de todo el país, siempre hay profesionales que no se quieren matricular.
Acá en Tucumán hay un abogado que ha sido legislador durante muchísimos años y que hizo un juicio porque él no se quería matricular. Era abogado y no se quería matricular. Bueno, todos esos juicios han tenido en primera instancia algunas veces laudos favorables, pero cuando han ido a la Corte Suprema, ahí fue lapidario. La constitucionalidad de las leyes que establecen la matrícula obligatoria como requisito para el ejercicio de las profesiones universitarias ha sido reconocida en diferentes fallos por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma categórica. En sus fundamentos, la Corte Suprema ha señalado que la descentralización del ejercicio de las funciones de gobierno ha sido impuesta en el caso de las profesiones universitarias por el crecimiento del número de diplomas, cuya actividad está sujeta al control directo del Estado. Y para el desempeño de esa función de policía, se ha preferido atribuir al gobierno de las profesiones a sus propios miembros, para ser quienes estén en mejores condiciones para ejercer la vigilancia permanente e inmediata, ya que están directamente interesados en mantener el prestigio de la profesión y se les reconoce autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de la misma. En los diferentes fallos en todo el país que hubo y que fueron a parar a la Corte Suprema, ha dicho: en cuanto a la obligatoriedad, el mismo tribunal ha sostenido que el Estado tiene facultad para regular y limitar el ejercicio de las profesiones por causas de utilidad general, o sea, hacen al bien común, y que la reglamentación de su ejercicio no altera un derecho cuando solo se le impone condiciones razonables, que no lleguen al extremo de constituir una prohibición, destrucción o confiscación, siendo razonable imponer la afiliación obligatoria a un colegio profesional, pues la afiliación hace a la forma de actuar del profesional y no a los requisitos habilitantes sustanciales. Cuando dice que no tienen que llegar al extremo de constituir una prohibición, destrucción o confiscación, dice que el valor de la matrícula no puede ser exagerado, porque entonces sí yo puedo decir no me quiero matricular porque no puedo pagar la matrícula. Pero la matrícula de los colegios normalmente es una matrícula anual que en el caso del que yo conozco es una matrícula de 120 pesos por mes. O sea que nadie puede decirle que es una razón, digamos, confiscatoria o destructiva, o que es prohibitivo matricularse, ¿sí? Porque los valores de la matrícula son bajos, y esto lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También tenemos que tener en cuenta que las instituciones, los colegios profesionales son entidades deontológicas. Si definimos la deontología como el tratado de los deberes relacionados con el deber ser, lo moral y lo ético, y a la ética como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, podemos decir que el colegio como entidad deontológica tiene como principal función el control de la matrícula y de la ética profesional, o sea, el poder de policía. El control de la matrícula era patrimonio exclusivo de los órganos del Estado, pero el crecimiento y expansión de las necesidades comunes de los profesionales creó la necesidad en el Estado de que el ejercicio de la ética en el ejercicio profesional quedara reservada al juicio de sus propios pares, y fue reconociendo facultades y encomendando tareas, antes privativas del mismo, a las organizaciones profesionales, que culminó con la oficialización de los colegios y o consejos. Por lo tanto, los colegios son personas públicas no estatales. El colegio es una persona jurídica privada de derecho público. Es una persona jurídica, y esto me refiero a lo que comentó Héctor al principio, es una persona jurídica privada de derecho público. Es decir,
no es ni público ni privado, es las dos cosas. ¿Cómo explicamos esto? Porque al no poder ser incluidas plenamente en ninguna de las dos categorías, los colegios fueron considerados personas privadas, no pueden ser consideradas ni derecho público ni derecho privado. Digamos, ya no somos profesionales, sino que somos curanderos nomás, porque hacemos un ejercicio ilegal de la profesión si es que no estamos matriculados. Por último, conviene que, repasando todo esto que hemos dicho, y siempre nos preguntamos por qué nos tenemos que matricular. Fundamentalmente porque la matriculación profesional es obligatoria, según lo establece el artículo 40 de la Constitución Provincial, sancionada en julio de 2006, para ejercer la profesión en un marco jerarquizado, donde la firma del profesional tenga valor jurídico, en conjunción con los intereses de los prestatarios de los servicios profesionales y de la sociedad, para gozar de la promoción de la actividad profesional en todo el territorio provincial del único consejo profesional legalmente habilitado con ese alcance, y de otras provincias mediante los convenios de reciprocidad celebrados con otros consejos provinciales. Para acreditar una matriculación habilitante de alcance provincial que permita trabajar y participar ilimitadamente en el usufructo profesional de las tecnologías en general, y fundamentalmente para responder al compromiso ético y profesional frente a la sociedad, que confía a los propios profesionales la regulación y el control de la actividad. Fíjense en que el mejor antibiótico, el mejor anticuerpo para responder a eso de que por qué tengo que matricularme en cada provincia, y no hace falta, porque para eso existen los convenios de reciprocidad entre los colegios provinciales. Yo puedo estar matriculado en un colegio en Tucumán y voy a trabajar a Salta, y como hay un convenio de reciprocidad, no hace falta que yo me matricule también en Salta, o en Jujuy, o en Santiago del Estero, o en Córdoba. Para eso existen los convenios de reciprocidad entre los colegios profesionales. Porque no se puede delegar, porque lo dice la Constitución Nacional, cada provincia tiene el poder de policía para la matrícula, para las profesiones. También es importante comentar que los profesionales tenemos que, sobre todo los argentinos que hemos tenido acceso a una educación prácticamente gratis y nos han dado el título sin gastar un peso, nos debemos fundamentalmente a la sociedad, que es la que ha puesto la plata para que nos recibamos. Entonces, nada mejor que responder con ética a esa sociedad que nos ha dado esa posibilidad. Sin duda que quien controla esa ética y ese servicio a beneficio de la comunidad es el Consejo Profesional que nos ha matriculado. Por eso es que es fundamental entender de que por una razón de bien público nos tenemos que matricular. Aun cuando no hagamos una actividad propia de nuestra profesión, pero si usamos el título, entonces estamos usufructuando de alguna manera de ese título que nos ha dado la universidad y que es reconocido y garantizado por el colegio profesional. Muchas veces el Estado provincial, sobre todo en Tucumán, el Estado provincial o municipal tiene profesionales que no se matriculan, porque dicen, yo estoy en relación de dependencia, no tengo por qué matricularme. No se dan cuenta de que ese profesional que firma como profesional un dictamen, una auditoría, una orden de trabajo, una observación a una obra, no tiene ninguna validez si es que no está matriculado el profesional que firma. Si un inspector de obra, digo esto porque es un poco lo que más conozco, si un inspector de obra va y le dice a la empresa que está haciendo pavimentación, le hace una orden una observación y le escribe que
están usando una dosificación mala del cemento para hacer el pavimento y lo firma. Y ese profesional que está matriculado no tiene ningún valor. La empresa le puede dar bolilla o no. Y si van a un juicio, el juez va a decir, pero ¿y este papelito quién lo ha firmado? Y lo firmó el ingeniero Juan Pérez. Che, pero Juan Pérez está matriculado. No tiene matrícula. Y esto no sirve. Entonces el Estado no se da cuenta de que las cosas que hacen sus profesionales, que no están matriculados, no tienen valor absoluto. Entonces, esa conciencia tenemos que empezar a transmitirla, sobre todo al Estado provincial o municipal, que no tiene en cuenta esta característica. ¿Me pregunto? Sí. Con respecto a eso que dice de la matriculación, ¿cómo puede hacer, digamos, la gente de libre acceso a esa información o no? La información sí, además los colegios tienen la obligación de publicar quiénes son los profesionales habilitados. Tienen la obligación de comunicar al Estado provincial o municipal, mire, o a la sociedad, estos son los profesionales que están habilitados. Tienen la obligación. Y si alguien la pide, van y se la tienen que dar. No te van a dar el teléfono, el domicilio, el estado civil, porque está la ley de habeas data, pero sí te van a dar el nombre y el número de matrícula. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo? En el colegio de abogados sí, está el número de teléfono de estudio, la dirección. Sí, está bien, digamos. Que después coincida. Eso es, digamos, porque además el profesional ha admitido que se dé, pero si el profesional se niega, no tienen por qué dártelo, digamos. Los gasistas también lo hacen así, digamos, los gasistas matriculados se ofertan por la matrícula de ellos, porque van matriculan y de ahí salen el nombre y el número de teléfono y quién es el matriculado. Claro, esa matrícula es ilegal, ¿no? ¿Ilegal? Es ilegal porque los únicos que pueden dar matrícula son las entidades delegadas del Estado por una ley. Que yo sepa, el Estado no le ha dado ninguna ley a CASNOR para que matricule a nadie. La pregunta que tenía es cuando en la profesión se habla de códigos deontológicos y códigos de ética, digamos, ¿se refiere a lo mismo? Se refiere a lo mismo. Se dice que una institución es deontológica cuando tiene que ver con la ética. Por eso en alguna de las que hemos estado viendo, acá dice que la deontología es el tratado de los deberes relacionados con el deber ser, lo moral y lo ético. Y a la ética la definimos como una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Por eso decimos que el colegio es una entidad deontológica. Todos los colegios profesionales que otorgan matrícula son colegios deontológicos, cuya matriculación es obligatoria. Aprovecho para decir una vez más. Sí. Sí, sí, pero fíjate que, por lo menos mi experiencia, dice que los principales enemigos de la matriculación son los profesionales, los docentes universitarios. Decime cuántos docentes universitarios están matriculados. No sé si el 10%. La mayoría de los docentes universitarios no se quieren matricular, porque dicen que hay una ley que dice que el que se dedica a la docencia, se olvidan que dice full time. Cuando se dedica full time a la docencia, entonces a lo mejor puede no estar matriculado.
Pero si hace otra actividad aparte de la docencia, ya tiene que estar matriculado. Usan su título. Son profesores porque tienen título. Por lo tanto, tienen que estar matriculados. Sin embargo, en la universidad nuestra, averigua y va a ver que no sé si llega al 10% los docentes matriculados. Sí. Claro, la universidad no le exige. Debía hacerlo porque está usando su título. Pero la universidad no le exige. Como el Estado no le exige a sus profesionales que estén matriculados. La mayoría de los profesionales que trabajan de forma independiente se matriculan porque alguien les exige. Está empleado en el Estado, municipal o provincial, o en la universidad, no le exige nadie, entonces no se matriculan. Pero no se dan cuenta de que están haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Y que además, si sellan o firman, como les decía, un dictamen, una observación, un juicio de cualquier cosa, no tiene ningún valor, porque están haciendo ejercicio ilegal de la profesión. No sé si he respondido. Sí, por ahí la medicina, o sea, sería la inhabilitación de la matrícula, que es lo que pasa con los jueces, con los secretarios, con los juzgados, que ellos no pueden ejercer la abogacía. Exactamente, le inhabilitan la matrícula. Y fíjate vos que hace poco hubo un caso, que no me acuerdo, creo que Zaffaroni, el juez que estuvo en la corte. Después de que dejan de ser jueces, durante un tiempo, no sé, 2 años, 3 años, siguen con la matrícula inhabilitada. No pueden ejercer la actividad independiente. Zaffaroni cayó en esto porque fue defensor de no me acuerdo quién, en el juicio de un político. Entonces apareció él como abogado defensor sin que hayan pasado estos 3 años o 2 de inhabilitación de su matrícula. Por lo tanto, todo lo que he hecho en el juicio no tenía valor porque no estaba matriculado. Además, le cupo una causa ética, ¿no es cierto?, por haber hecho el ejercicio legal de la profesión. Pero por ahí se da también un contrasentido, porque usted me está diciendo que si el profesional ejerce la docencia, está haciendo uso del título. Sí. Y tendría que estar matriculado. Así es. Y a los jueces se les permite enseñar también. O sea, si ellos tienen la matrícula inhabilitada por el ejercicio profesional de juez, tampoco podrían enseñar, porque están haciendo uso. Claro, lo que pasa es que la docencia, el transmitir conocimiento, digamos, tiene una categoría superior, digamos. La docencia siempre se le ha dado una jerarquía diferente por el hecho que se trata de transmisión de conocimiento. Hay una ley nacional que está derogada, pero que la siguen utilizando, para decir que el profesional, digamos, el docente universitario, que es full time, del cual hoy hay muy pocos ya, cada vez hay menos full time en la docencia universitaria, pueden no estar matriculados. A pesar de que debieran estar, porque usan su título. Él es docente, ¿por qué? Porque tiene un título de tal o cual cosa. ¿No es cierto? Entonces, deberían estar matriculados. Sin embargo, se escudan en eso, decir yo soy full time, como docente no me tengo que matricular. Pero cada vez son menos los docentes full time. Bueno, espero haber cumplido con el tema de la minifalda, así que bueno.